Santos de la Nueva Rioja, 24 de agosto del 2022. Visto la necesidad del Departamento Ejecutivo Municipal de homenajear a la licenciada Marta Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación Argentina, mandato cumplido, por su presencia y participación en el primer Congreso Internacional de Discapacidad de Mercociudades a desarrollarse durante los días 25, 26 y 27 de agosto del corriente año en nuestra ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, la ordenanza número 5783/2020 y considerando que la señora Marta Gabriela Michetti visitará nuestra ciudad capital con motivo de llevarse a cabo el primer Congreso Internacional de Discapacidad de Mercociudades, donde se expondrán una gran diversidad de proyectos, programas y acciones vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad y la promoción de sus derechos, que es necesario visibilizar y destacar la presencia de la licenciada Michetti en dicho Congreso Internacional, donde se desarrollarán disertaciones, conversatorios, paneles y talleres, contando con la participación y la de representantes de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil abocadas a la temática de la discapacidad de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Que la ordenanza 5783/2020 reconoce al Ejecutivo Municipal la atribución de otorgar el reconocimiento de visitante ilustre de la ciudad de La Rioja, distinción Ciudad de los Azares, a las personas destacadas en la actividad política y gubernamental que hayan sobresalido en el marco de su actividad en beneficio de la comunidad. En virtud de ello, es voluntad de este Ejecutivo Municipal emitir el acto administrativo que otorgue esta distinción a la licenciada Marta Gabriela Michetti y por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Transitoria 6.843 y sus modificatorias, hacemos entrega a la Intendenta Municipal para que haga entrega. Es un humilde reconocimiento del gobierno de esta ciudad, nuestra amada ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, la distinción Ciudad de los Azares, les cuento a todos, porque en nuestra ciudad antiguamente habían plantaciones de naranjos. Entonces, bueno, eso ha dado origen a miles de poesías, versos, canciones que hablan del aroma azar de la ciudad. Y bueno, hay todas miles de historias románticas y a nosotros nos encanta y siempre cuando pensábamos en la ciudad pensábamos en recuperar el esplendor de esa ciudad de los azares. Por eso nuestra máxima distinción se llama Ciudad de los Azares, va cargada de tradición, de historia nuestra, de sentimientos y de mucho amor y agradecimiento a tu presencia, Gabriela, que nos honra, de verdad, nos honra enormemente, porque sos un ejemplo de persona al servicio de los demás, una funcionaria ejemplar, su paso por la función pública ha sido intachable, el compromiso, la vocación y la entrega en la tarea que te ha tocado y que hoy nos vas a contar un poquito de lo que has hecho y poder contar con vos como una más después de haber terminado tu mandato y que puedas ser una más de nosotros. La verdad eso no tiene precio, no hay forma de definirlo, es una emoción, un orgullo para nosotros y un tremendo honor. Gracias, Gaby. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Inés, yo también sabes que te valoro un montón y que le decía recién a Inés, no hay maravilla para mí más grande que poder estar en un lugar y relajada, tranquila, haciendo lo que uno le gusta hacer y no teniendo que estar tensa porque uno no se siente cómodo en ese lugar, no comparte valores, bueno. Así que eso, en primer lugar, valorarte muchísimo también a vos, porque la verdad es que representás a los ciudadanos que quieren que las cosas se hagan bien y como digo, siempre es un camino más largo, es mucho más trabajoso, es más difícil que se vean los resultados en el corto tiempo, pero después las cosas
empiezan a derramar y solidifican bien, ¿no? Están en buenos cimientos. Entonces, mil gracias. La verdad es que es la primera vez que salgo después de hacer una tarea así, después de haber terminado la vicepresidencia en el 2019. Me quise guardar un poco y dedicarme a mi familia, básicamente a mis padres. Así que mil gracias, es demasiado para mí, pero bueno, yo lo acepto en nombre de los ejemplos que necesitamos en el país. Muchas gracias. Me emociono, Yo trato de no emocionarme. Bueno, si no, presentamos voy a poder ahora. hablar. Bueno, a ver. Si me dejas perdón, dos segundos, yo te presento Sí, bien, perdón. porque la verdad que es un honor, como decía la intendenta, tenerte en esta jornada, ¿no?, de este congreso, el primer congreso que realizamos acá en la provincia de La Rioja y más precisamente con este municipio tan abierto. Gabriela Michetti, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, fue vicepresidenta de la Nación Argentina entre el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019. Fue la segunda mujer en ocupar dicho cargo después de que Isabel Perón lo fuera en la década del 70. Se recibió de bachiller en Ciencias Políticas y licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador en el año 1988. Realizó un curso de especialización en Solución de Diferencias en la OMC en Ginebra, Suiza, en el año 2000 y una carrera de especialización en Gestión Universitaria en la Universidad de Ottawa, en Canadá, entre el año 2001. Entre 1989 y 2001 se desempeñó como agente estatal de la provincia de Buenos Aires hasta el año 1991 y en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación desde entonces. Ahora sí, con un fuerte aplauso, vamos a recibir con mucho orgullo y mucha gratitud Muchas gracias. a la vicepresidenta. Bueno, gente, lo que a mí me gustaría transmitirles es, en no muy largo, digamos, porque tenemos que ir a almorzar todos. Ayer fue tardísimo para ir a almorzar, a las 3 de la tarde. Pero bueno, lo más rápido posible. Lo que nosotros hicimos cuando tuvimos la oportunidad de tener la política de discapacidad, la política pública de discapacidad, en responsabilidad de la vicepresidencia, ¿no? No fueron los 4 años de gobierno, fueron 2 años, 2 años y medio. Al principio la tenía Desarrollo Social, pero nosotros quisimos, Desarrollo Humano se llamaba en ese momento, pero nosotros quisimos que eso tuviera como otro nivel prioritario en las políticas que tienen que ver con las inclusiones que requiere, pues son varias, las inclusiones que requiere la sociedad argentina, ¿no?, como cualquier otra comunidad. Entonces, cuando empezamos a trabajar este tema, lo primero que quiero contarles es que el antecedente que yo tenía por haber trabajado esto desde la política pública era el de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fui vicejefa de gobierno, que también había tomado el tema de discapacidad como un tema para trabajar en forma de gestión del Poder Ejecutivo, por esta cosa que tienen los vicepresidentes o los vicejefes o los vicegobernadores o los viceintendentes, que es que el rol es medio complicado, porque por un lado está de presidente del legislativo, digamos, por ejemplo el Senado de la Nación, pero en realidad no tenés incidencia sobre el legislativo más que dirigir y coordinar la sesión, punto, y la sesión no puedes hablar, con lo cual no tenés votos salvo que haya doble vez de empate, cosa que no se da, pero no sé, se dio una vez hace unos años y creo que hace no sé cuántos años se había dado atrás, o sea, muy raro. Entonces, como uno no tiene funciones reales, termina apareciendo esto de que el vice hace cualquier cosa o no hace nada. Entonces, a mí eso me parece una cosa espantosa. ¿Y qué hice? Las 2 veces que me tocó ser vice, lo que hice fue tratar de manejar sobre la ley de ministerios, hacer algunos cambios para poder tener funciones ejecutivas en lo que uno puede hacer, digamos, sobre todo en las cosas que uno es más especialista o tiene más que ver, y funciones legislativas en lo que corresponde, que es lo administrativo y funcional de las casas parlamentarias. Porque lo que a mí me tocaba hacer en el Senado no era meterme en la cosa política, porque no tenía ninguna posibilidad, ningún instrumento para meterme en lo político, pero sí tenía todos los instrumentos para meterme en lo administrativo y lo funcional, para que el Senado no fuera otra vez un problema de oscuridad presupuestaria, que no hubiera transparencia, que no hubiera información al ciudadano, bueno, todas esas cosas sí.
Y eso es muy bueno, porque uno se puede dedicar a mostrar que es mentira que las cosas no se pueden cambiar, y sobre todo en lugares tan propios de lo corporativo, digamos, vamos a decirlo como es, a la política, como es el Senado de la Nación. Ahí está como lo más rancio de la política argentina, son exgobernadores, exintendentes, expresidentes. Yo tuve 3 expresidentes en el Senado cuando yo estaba de presidenta. Entonces, cosa que se da en la Argentina y no en no muchos lugares más. Entonces, creo que poder mostrar que se puede cambiar y que si uno va con la vocación de hacer las cosas bien, se puede hacer, obviamente teniendo la posibilidad de hacerlo sin que uno al primer instante le metan un carpetazo, como se dice en la Argentina, y entonces termine su mandato o tenga que renunciar o aparezca un escándalo y ya no puede hacer más nada. Entonces, creo que con esas 2 condiciones, teniendo vocación de ir a transformar y con la condición de ser una persona a la que no se le puede decir demasiado más que no me gusta lo que haces, pero no, che, vos te afanaste no sé qué cosa, bueno, entonces creo que con esas 2 condiciones uno puede transformar, definitivamente. Entonces, es mentira que no se pueden cambiar las cosas. Me van a perdonar, a mí me gusta tomar de la botellita, así que voy a tomar de la botellita. Y siempre me criticaban por esto. Entonces, con más razón, a mí me van a ver tomando de la botellita. Bueno, porque si esta es la crítica. Bueno, entonces, lo que quiero mostrarles es que no porque yo esté en una silla de ruedas puedo hablar de discapacidad. Primer tema. O sea, porque cuando a mí me tocó en la Ciudad de Buenos Aires, yo dije, pero si yo no sé nada de política de discapacidad. O sea, yo soy una licenciada en Relaciones Internacionales, toda mi vida trabajé como profesional de las relaciones internacionales, en el área económica, de comercio. O sea, esto requiere conocimiento. Yo recién le decía, ¿cómo es tu nombre, Pila? Silvana, a Silvana, que me pareció extraordinario lo que escuché, no pude escuchar todo, de su presentación, porque hay contenido, hay marco teórico, hay estudio, hay formación. ¿Sí? Uno no puede hablar porque está en la silla de ruedas, o sea, no tiene nada que ver. Yo puedo contar mi experiencia como persona con discapacidad, sí, por supuesto, pero no es eso lo que me va a dar la posibilidad de ser una dirigente que se hace cargo de la política pública. Entonces, porque pasa muchas veces que las personas con discapacidad nos equivocamos en eso. Creemos que estamos a la altura de definir ese tipo de cosas y no estamos. Estamos para tal vez otra cosa mucho mejor. Entonces, creo que, bueno, definitivamente lo que yo hice fue tomar la política de la ciudad de discapacidad, pero prepararme a la par, a todo lo que da, fumándome todo, leyendo libros, o sea, todo, escuchando todo lo que voy a escuchar. Me hice 2 o 3 cursos rápidos a nivel internacional. Me fui a Inglaterra con los tipos que más saben de transformación de la sociedad, inclusión en temas internacionales, internacionales, en discapacidad. Entonces, todo eso me iba nutriendo rápidamente a la par de que iba con personas que eran, sí, especialistas, las iba, digamos, tratando de guiar en los valores, que era lo que yo podía en ese momento hacer. Después ya sí, me sentí más canchera y empecé a entender cosas más de la política pública en este tema. Y bueno, y entonces cuando fui vicepresidenta me sentí con mucho más tranquilidad al tomar este tema cuando el presidente decidió sacarlo del área del Ministerio de Desarrollo Humano y pasarlo a una agencia nacional, a una institución. No sabíamos cómo le íbamos a hacer, pero queríamos algo que fuera propio de la política de discapacidad. Que en este momento es una política, junto con la de mujer, junto con los distintos colectivos que tenemos que atender, era una política especializada, era meterse de lleno en ese tema. No era una cosa más, era una cosa muy importante y a nivel internacional sabemos, es uno de los temas que está en prioridad absoluta en los temas sociales, ¿no? Bueno, entonces nosotros, bueno, el primer desafío fue ¿cómo hacemos? Yo siempre que tomo un lugar que tiene, digamos, desarrollo de políticas públicas en el Ejecutivo, siempre empiezo por lo primero. Porque si uno quiere ir a un lugar, como digo siempre, me quiero ir a Mar del Plata, si yo no tengo el auto, el tren, el helicóptero, el medio que me lleve, no voy a poder ir, o sea, porque tengo que caminar, o sea, bueno, yo ni caminar, o sea, rodar con la silla es imposible, salvo que sea un atleta. Entonces, necesito el medio, ¿cuál es el instrumento con el que yo voy a ir haciendo esa tarea? Bueno, en el caso de una política pública es la institución, es el organismo, es el lugar, es la unidad, la dirección, no sé, algo que me permita que ahí está el equipo
que desarrolla y que tiene la capacidad, la responsabilidad y los instrumentos, el presupuesto, digamos, las posibilidades legales, ¿no? Constitucionales. Entonces, lo primero era ver cuál era el instrumento institucional que nos podía llevar al lugar donde nosotros queríamos ir. Bueno, por lo menos en esa etapa, en esos primeros 4 años, que en realidad, como les digo, fueron 2 y medio. Bueno, estuvimos pensando miles de alternativas y finalmente definimos, trabajando, les digo ahí, sí, 24 horas por la semana, toda junta, pensamos que lo mejor era ser un organismo técnico, con mucha capacidad técnica y que fuera dinámico, ágil, rápido, porque si no, el Estado Nacional se lo morfa. Es tremenda la cantidad de, ustedes lo saben, los que trabajan en cosas públicas, la cantidad de cosas que hay que cumplir y que mandar allá y que mandar acá y que la legalidad técnica y que... Bueno, eso es una cosa, 33 años de Estado, lo conozco de arriba para abajo, del lado del demostrador y de este lado, con lo cual es imposible hacer algo en tan poco tiempo. Entonces decidimos hacer una Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo que nos permitió tener mucho dinamismo para hacer las cosas que teníamos que hacer. Y lo que sí teníamos claro es que iba a estar allá arriba en el organigrama. Pero allá arriba es allá arriba, debajo del presidente de la Nación. O sea, en la presidencia de la Nación. Eso fue una cosa que impactó a nivel del mundo, ¿eh? O sea, yo tenía mucha relación con australianos, sobre todo con canadienses, que son países que tienen muy buena política en términos de inserción e inclusión de la discapacidad. Entonces, no podían creer. Los tipos decían, pero ¿cómo hiciste para poner esto? Porque todos pelean por tener en el organigrama institucional un lugar que se vea importante, que se vea prioritario, porque el organigrama es como la primera foto de dónde estás parado, digamos, ¿no? Si estás en la primera línea o estás en la cuarta. Entonces, eso es muy importante. Bueno, hicimos la agencia, que es un organismo bastante independiente y que además lo podíamos poner en ese lugar, prioritario. Entonces, primera decisión esa, que yo les recomiendo a los que son hacedores de política pública, miren y peleen por los lugares que tienen en el organigrama y además por la independencia que tiene vuestro organismo para poder hacer las cosas que hay que hacer. Gracias. Entonces, una vez que tuvimos eso, dijimos, bueno, y además trajimos la gente que creíamos que era buena para ese momento y para esa posición. Lo más bueno es hacerlo por concurso y por eso yo creo que ahora, a partir de que la agencia está establecida y que están los primeros que se hicieron cargo y ahora los segundos que tienen que ver con el otro gobierno, ya tuvo continuidad de la agencia, cosa que fue muy importante porque algunos del gobierno actual también decían, no, bueno, volvemos al modelo y otros dijeron, no, está muy bien que haya sido así, le vamos a dar continuidad y eso está bueno. Eso está bueno, porque no porque lo haya hecho el gobierno anterior, lo tengo que romper y volverlo a hacer como yo quería, ¿no? Esto está muy bueno, hay continuidad y hay decisión y eso hay que respetarlo y además hay que decirlo. Yo lo digo, lo respeto, me parece buenísimo que hayan decidido que esto continúe de ahí. Por la razón que sea, porque si las ONG lo apretaron, palabra que no corresponde, pero que los presionaron o lo que fuera. Pero lo cierto es que hay un grupo de gente dentro del gobierno que dijo, esto continúa, porque es bueno, listo, muy bien 10. Entonces, a partir de ahí, yo me mataba de risa ayer y tenía una emoción, no les puedo explicar lo que fue para mí el día de ayer cuando escuchaba las ponencias. Se lo dije recién ¿cómo es tu nombre, Pepila? No, la chica de atrás. Verónica, se lo dije a Verónica, porque me encantaba que todos iban hablando con los términos y con la manera en que nosotros habíamos pensado la institución. O sea, ya se internalizó en tan poco tiempo que hay que hacer este tipo de cosas. Y eso es, para uno que las pensó, con todo el miedo de estar errándole y con toda la cosa de decir, será lo mejor, habrá algo mejor, poder escuchar personas que lo compraron y dijeron, esto lo queremos seguir, además, es esto lo que hay que hacer, la verdad, extraordinario. Entonces, me dio mucha felicidad eso, escuchar el vocabulario, la manera en que se decían las cosas, cómo se hacía la inclusión. Después, obviamente, el día a día hay que estar todo el tiempo sobre el tema. No es que uno ya tiene las cosas compradas y se acabó, no. En la política pública, en el Estado nacional, en el Estado provincial, en el municipal, la Argentina está muy, muy complicada, muy trabada, muy obstaculizada y eso hay que meterle mirada todos los santos días y hay que ponerle el cuerpo, la mente y el espíritu todos los santos días. Eso es así. Entonces, ¿qué pensamos? Dijimos, bueno, a ver, en este poco tiempo tenemos que marcar
algunas líneas que nos parezcan que tienen que ver con la política institucional del Estado argentino para la discapacidad, no del gobierno de 2015 a 2019. No, del Estado argentino, porque cuando uno asume un lugar como ese, la vicepresidencia, la presidencia, los ministros, digamos, que son lugares realmente importantes, que uno tiene poder real para poder transformar las cosas, de verdad que tiene que pensar en grande, porque si no, es lo que nos pasa. Todo el mundo piensa en su ombligo y las cosas se rompen a pedazos. Entonces, si nosotros en esos lugares pensamos en el Estado nacional, no en el gobierno de tal o cual, en el Estado nacional, a veces peleándose con los propios, a veces diciendo, mira, no vamos a tener rédito de esto, lo lamento, no va a haber un evento que nos va a permitir decir, este gobierno es el mejor en discapacidad. No lo va a haber, porque la verdad es que recién empezamos, Y bueno, a muchos que están en el día a día y que tienen que mostrar y que también tienen su función en términos políticos, no les gusta, pero hay cosas que hay que hacerlas así, sí o sí. Definitivamente en esas cosas entra todo lo que tenga que ver con la inclusión. Todo eso no se puede pelear ni tironear de un gobierno en el otro. Esto es un tema de Estado. Los temas que hacen a la pobreza, a la inclusión de los colectivos minorías o personas que tienen realmente una dificultad enorme para insertarse, que tienen una dificultad enorme para tener oportunidades de desarrollo de su vida, en eso no se puede pelear contra un gobierno del otro, del lado de una política, de una ideología, de la otra, no. Nos ponemos de acuerdo, conversamos con todos, tratamos de ver cómo hacemos para que esto sea del Estado. Entonces, primer tema, primera definición. Política del Estado Nacional, o sea, política argentina sobre la discapacidad. Tratamos de hacer lo más que pudimos todo el tiempo dialogando con los demás, ¿no? Dialogando con los diputados, dialogando con los senadores nacionales, los provinciales, los que correspondían a la legislatura porteña, etc. Entonces, lo que terminamos haciendo fueron definir 3 grandes hitos que marcaran lo que nosotros queríamos. Primer hito, no podía ser lógico que la política de discapacidad en la Argentina se hiciera, y en general en América Latina, sin datos. Sin datos. O sea, cuando uno asumía la responsabilidad y pedía, bueno, dame un informe que me diga lo básico, ¿cuánta proporción de la población argentina tiene discapacidad? O sea, pero lo más básico, más grueso de todo, no había. No había. El drama que tienen los intelectuales y los que están en estas cuestiones desde el punto de vista profesional, académico o intelectual, para poder desarrollar sus tareas, empieza ya desde ese lugar. Imagínense para los que hacen política pública. Si no tenés datos, si no tenés estadística, ¿cómo haces? ¿Qué diagnóstico, qué brújula tenés? Entonces, primer tema, hacer un estudio que nos determinara cuál es el porcentaje de la población que tiene discapacidad. Por supuesto, teléfono a INDEC. Así como les digo, teléfono a INDEC, lo llamé a Jorge Todesca, era el presidente del INDEC en ese momento. Me dice, Gabriela, no tengo plata. Estoy haciendo tantos estudios que no llego con la plata. No me alcanza la plata. No te preocupes, yo voy a conseguir la plata. Yo decía, ¿de dónde te voy a sacar la plata? ¿Cuánto te sale esto? Porque además hay que hacer, digamos, esto con personas que saben hacer un producto estadístico que realmente sea serio, en el que yo pueda confiar y que además sepan hacerlo. Porque no da cualquiera que haga esa muestra. Tiene que ser gente que sepa de estadística y de discapacidad. ¿Cómo se hace la estadística de discapacidad? Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ver si en el INDEC había un equipo, chicos y chicas, que no saben lo que era. Extraordinaria gente que hacía no sé cuánto venía peleando por ver cómo hacer este producto estadístico y que no tenía posibilidades. Entonces, me acordé de que había el presidente de la CAF, de la Corporación de Dignidad y Fomento, que me había dicho una vez en un panel que había hecho yo sobre temas de urbanización, que es otra de las materias en las que me metí mucho. Entonces, bueno, me dijo, Gabriela, cuando vos necesites algo, yo sé lo que estás haciendo, tu interés, vos llamame que yo te voy a ayudar. Por supuesto, nunca lo había llamado, porque en realidad estaba todo el día metida entre mis cosas. Y dije, acá puede venir la plata, porque tampoco era que eran millones de dólares, ¿no? Pero bueno, cuando uno no tiene plata, no tiene plata. Y por más que sea poquita, no tenés. Entonces, muy bien, ¿qué hice? Le dije, mira, lo llamó José y le dijo, José, ¿te acordás que vos me querías ayudar? Sí, por supuesto. El tipo se habrá quedado así como un poquito tembloroso, porque
Entonces le digo, bueno, ¿me vas a ayudar? Bueno, buenísimo, Gaby. ¿En qué? Necesito plata. Bueno, sí, no me imaginaba otra cosa. Me dice, bueno, ¿cuánta? Le digo, mira, primero necesito que sea sin reembolso. O sea, necesito un subsidio, no necesito que sea un crédito, porque esto no lo vamos a poder devolver. En segundo lugar, necesito que sea tanta plata, que en realidad yo sabía que era una cosa factible. Tampoco uno va a ir a pedirle, digamos, peras al olmo, porque es una cosa irrespetuosa, ¿no? Por supuesto, el tipo me dijo, déjame que lo mire, creo que va a poder ser. Y a la semana teníamos el dinero en el INDEC, diciendo, o digamos en la cuenta del INDEC, diciendo, esto lo vamos a hacer. ¿Saben cuánto tarda un estudio de esos? 2 años para hacerlo bien. 2 años. Casi yéndonos, tuvimos la carpetita con el informe, que el presidente la pudo mostrar y presentar. Pero casi que no la mostramos, ¿eh? Casi que la muestra el otro gobierno. Bueno, no nos importó. Y esto es importante, porque si no, nadie hace cosas que tenga que ser, digamos, un poquito más allá de lo que le toca al gobierno en el que uno está. Y ahí es donde le erramos, porque si no, nunca tenemos cosas de largo plazo. Entonces, ahí está lo del Estado, ahí está lo de considerar política de Estado. Bueno, muy bien. Y después, ¿saben qué? Como digo yo, en el fondo la gente sabe cómo uno trabaja, la gente después lo huele. O sea, se sirve igual para la política. Sirve igual. Es mentira que cuando uno hace cosas con carácter estatal, con carácter de largo plazo, no va a tener rédito político. Lo va a tener igual. Lo va a tener igual. Así que hay que hacerlo. Esto es muy importante. Bueno, primer tema. Les cuento que ese análisis nos dio el primer dato importante, 10,5% de la población argentina tiene una discapacidad, ¿no? Con los criterios de lo que más o menos consideramos discapacidad hasta este momento y con todas las cuestiones y polémicas que hay en esa cosa. Bueno, después hay otro tipo de datos, por supuesto, que sacamos del informe, aprovechamos a hacer, digamos, subdivisiones y líneas intermedias en los índices, en todo eso. Pero la estadística que a mí más me importaba era la de saber cuánta gente era. Porque hay países que dicen que tienen el 4%, países mucho más pobres que Argentina, que dicen que tienen el 4% de personas con discapacidad, y ustedes saben que la pobreza incide en la discapacidad. Incide. Y otros países que dicen que tienen el 12%. Entonces yo decía, pero entre el 4 y el 12 es una diferencia brutal para poder decir, bueno, cuánta plata pongo, qué presupuesto hago, dónde la pongo, territorios. Realmente hay diferencia entre el campo y la ciudad, hay diferencia entre las provincias y capital federal, hay diferencias entre el área metropolitana y las provincias, o sea, entre la mujer y el hombre, entre los chicos y los viejos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran importantes. Y además, ¿qué tipo de discapacidad son las que prevalecen? ¿Cuáles son las más importantes? La motora, la intelectual, ¿no? Todo eso hay que mirarlo. Bien. El segundo hito importante que nos planteamos para decir esto tiene que ser una política pública fue definir que íbamos a hacer un evento que pusiera en el conjunto del evento el concepto que tenemos sobre la discapacidad, que es un concepto muy claro que todos lo han estado presentando y de una manera totalmente natural, pensando que hace unos años no era tan natural, que consideramos que ante todo tenemos que trabajar con personas. Personas. O sea, esto de haber pasado del famoso lenguaje que tanto incide y que también lo escuché ayer, de discapacitados a personas con discapacidad, eso fue un cambio enorme, muchachos y muchachas. Y a partir de ahí, lo que importa que uno ¿cómo se dice? Se involucre con todo lo que eso implica, es fundamental. Bueno, yo voy viendo que eso va cada vez siendo más normal, más natural, que tenemos entonces personas primero con discapacidad después. Entonces, ahí es donde hay que mirar, con nombre y apellido casi, los colectivos que tenemos que trabajar. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Hicimos la segunda cumbre mundial de discapacidad. Eso fue, yo no sé si alguno de ustedes estuvo. A ver, levanten la mano los que estuvieron en la cumbre mundial. Bueno, pero ustedes se dan cuenta que un evento que fue hecho en el 2019, o sea, hace 3 años, todos ustedes dedicados a temas de discapacidad, ¿cuántos eran los que levantaron la mano? El 10%, no sé si llegamos. O sea que fíjense la difusión que tuvo este tema. En Tecnópolis pasaron 20.000 personas
Y las 20.000 personas tenían que ver todas con que eran papás, hermanos, eran más la familia que las personas del Estado, que las personas que hacen política pública, que las personas que trabajan en ONGs, porque no se enteraban. Porque los periodistas no lo difundieron en ningún momento, ni antes ni después. ¿A usted le parece que un evento como la segunda cumbre mundial de discapacidad, donde vinieron representantes de 30 países del mundo, el ministro de discapacidad de la India, el representante de discapacidad de Corea, o sea, gente que se vino desde esos lugares y que no tuviera difusión en la Argentina? Eso fue una cosa, pero que nos habla del nivel de lo que al sistema de poder, como digo yo, porque el sistema de poder no son solo los políticos, está metido todo ahí adentro, ¿eh? Está desde el sindicalismo, el empresariado, los periodistas, los académicos, toda la gente que tiene un poco de liderazgo, un poco de dirigencia, en realidad está metida en el sistema de poder. Entonces, tremendo, que no importe esto, pero entonces, ¿cómo no vamos a estar mal? Bueno, no se difundió en ningún lugar, ni antes ni después. ¿Saben qué hubo? Una nota de uno de los diarios más importantes de la Argentina, una nota que miren lo que dijo. El coro de ciegos cantó, básicamente habían enfocado el tema de que había cantado el coro de ciegos, que fue extraordinario. La verdad que fue extraordinario el evento, porque aparte nosotros hicimos jueves, viernes, sábado, y el sábado fue todo un día de entretenimiento, teatro de discapacidad, no sé, todo. Hicimos música, cada una de las disciplinas artísticas hechas por personas con discapacidad o por personas para la discapacidad. Fue extraordinario. La cantidad de gente que se prendió, una cosa infernal. Y el diario decía, bueno, el coro de ciegos trabajó hizo una cosa maravillosa, qué lindo que estuvo, En la Argentina tenemos un coro de ciegos que es profesionalísimo y esto y esto. Esto se dio en el marco de un evento, entonces el nombre de la cosa, de la cumbre global de discapacidad, segunda cumbre global, y el Tecnópolis, cuya inauguración estuvo a cargo de, bueno, me pusieron mi nombre, la inauguración estuvo la primera dama de Brasil, que acababan de asumir, y que ella se ha dedicado mucho a la discapacidad en su vida, que es maestra, además maestra jardinera y maestra especial en discapacidad. Bueno, entonces la teníamos ahí y dijimos, vamos a traerla para la inauguración, qué mejor. Una persona de Brasil que además habla otro idioma, estaba buenísimo. Y que podía ser, digamos, una interconexión interesante con alguien que sabía del tema. Y también estuvo, como venía la primera dama de Brasil, obviamente llamé a la primera dama argentina que no se me enojara, porque si no iba a tener un problema. Entonces, no creo, pero bueno, igual había que traerla también. Entonces, las tres éramos las que hicimos la inauguración. Entonces pusieron, bueno, la inauguración estuvo a cargo de y el público, había 4.000 personas sentadas en el día de la inauguración, que eran estas personas que yo les digo, las familias, las personas con discapacidad. Bueno. El público se dividió entre quienes silbaban, gritaban, se oponían a la política de Macri o no sé qué, y los que apoyaban. ¿Ustedes saben qué pasó en la inauguración? 18 personas contadas, ¿no? Así, porque fueron 18, como se los digo, preciso. Se pusieron una remera, todos iguales, eran representantes del transporte de las personas con discapacidad, sector que está totalmente cuestionado en donde quieran que vayan, porque además oscuro, en muchas... O sea, cosas jorobadas pasan ahí. Entonces, 18 personas a las cuales le había perjudicado algunas medidas de las que nosotros habíamos tomado para transparentar el tema. Para hacer, sobre todo, el estudio de costos que nunca se había hecho. Nunca se había hecho un estudio de costos sobre los temas de discapacidad, de cuánto te sale realmente para una prepaga, para una obra social, para un programa de gobierno que quisiera sostener este tema. No había habido. No había. No sabíamos cuánto vale. Entonces, cada uno le ponía lo que quería. Y después había una concentración tal de que yo, en Buenos Aires, escuchen esto porque no se puede creer, me llamaban personas de Orán, literal, y me decían, che Gaby, necesito solucionar un problema. Hay un medicamento que la farmacia tal de Orán me está pidiendo... ¿Cómo? Para el señor tal. Yo decía, pero esto es de locos. O sea, ¿cómo puede ser
que la persona, pongámosle que en el caso mío fue una excepción que el vicepresidente se encargue de estos temas, pero la persona que está a cargo de la agencia, no importa, en Buenos Aires, ¿cómo se va a encargar de lo que pasa en Orán con una persona y un medicamento? Es ridículo. Entonces, ¿cómo va a funcionar bien eso? Es imposible. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Empezamos a descentralizar. Lo que tiene que hacer el municipio lo hace el municipio. Lo que tiene que hacer la provincia lo hace la provincia. El control, ¿dónde tiene que estar? En el municipio. O sea, ¿quién controla desde la ciudad de Buenos Aires lo que pasa en Orán? Pero es imposible. Entonces, no se controla o sale carísimo. Imposible. Entonces, estas cosas son las que van realmente, como cuando digo involucrarte en el tema. Involucrarse significa eso, sentarse en una mesa y ponerse a poner el cuerpo en una discusión con transportistas, con farmacias, con laboratorios, o sea, y decir, señores, esto lo tenemos que arreglar, esto lo tenemos que arreglar, tenemos que saber cuánto vale, tiene que ser el mismo valor para todos, o sea, bueno, entonces, lo que les quiero decir es que ese evento fue un evento que plantó los valores para nosotros. ¿Qué valores? Los de la persona, antes que la persona con discapacidad, antes de la discapacidad, la persona. Perdón. Que plantó el valor del Estado transversalizar la política, ya estoy terminando, la política transversalizada, o sea, hay una agencia, pero la agencia es la que se ocupa de tener un consejo de ministros, que era lo que hacíamos, y nos reuníamos los ministros con el tipo que está a cargo, la mina que está a cargo de la agencia, y ahí nomás se ponían de acuerdo. Che, transporte, ¿qué haces? Vos, cultura, educación, Entonces tenés un plan, que fue el otro hito, el plan a 10 años. Un plan a 10 años que definitivamente involucra a todo el gobierno. A todo el gobierno. Y entonces, ¿qué haces con eso? Vas formando a los ministros para que todos tengan en la cabeza que las cuestiones de inclusión son cuestiones de todas las áreas públicas. Más allá de que el Estado dividido así es una payasada, y para mí hay que cambiarlo todo, pero bueno, eso falta un montón de tiempo. Entonces, mientras tanto, los ministros con sus áreas tienen que entender que esto es un tema suyo, de nadie más. Transporte y discapacidad es de transporte, cultura y discapacidad es de cultura, no es de una oficina aparte, ¿no? La oficina lo único que hace es lograr que, como todavía no está involucrado el tema en los ministerios, se involucre, punto. Entonces, esos 3 hitos fueron importantes en esos 2 años y medio para decir, acá hay una política de Estado y acá se va a continuar con esto porque nosotros creemos que este tipo de políticas que atañe a personas que realmente están complicadas para desarrollar su proyecto de vida, la verdad, esto tiene que ser mirado en el largo plazo. Entonces, esos son los valores, Por eso ayer sentí que una buena noticia para todos nosotros es que realmente se está entendiendo esto y ya se habla de esto como una cosa a la que hay que superar, ¿no? A la que hay que superar. Así que esto para contárselos, para decir, bueno, la verdad que nos dio resultado, la verdad es que costó internamente, a veces más que afuera, muchas veces, porque obviamente los que estamos adentro de un gobierno y somos políticos, decimos, ¿cómo hacemos para que también nuestra gestión, con lo difícil que es que se vea lo que uno hace, porque el país no tiene cultura de mostrar lo que se hace bien, ni a los periodistas, ni nadie. Decir que algo se hizo bien es como, no, pero sos de eso. No, pero no, yo estoy diciendo lo que se hace bien y punto. Entonces, creo que ese es un tema que también tenemos que mirar, ¿no? Empezar a difundir todos lo que se hace bien. Yo tengo una simpatía por el Frente de Todos, bueno, pero resulta que en el gobierno anterior, que fue el de Juntos por el Cambio, se hizo tal cosa. ¿Sabes qué? Tengo la entereza y la entidad ética para decir, eso se hizo bien. Eso se hizo bien. Porque si no, y al revés, porque si no, no vamos a lograr en estas políticas lo que tenemos que lograr, que es que sean de largo plazo y sean estatales. Mil gracias a todos y felicitaciones. Esperamos un segundito porque se le dará entrega de unos reconocimientos por parte de Mercociudades para las 2. Entrega
Valeria Mena, coordinadora de discapacidad de Mercociudades. Para la señora Intendenta Inés Brizuela Doria, como así también para la Vicepresidenta de la Nación, mandato cumplido, Gabriela Michetti. Hacemos un pequeño break y nos encontramos nuevamente en 1 hora.